Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sin mirar los costados. Yo soy Brenda Dialoy y acá estamos en un episodio en el cual quiero que hablemos, que charlemos sobre ser usados por Dios y también hablar como de el servicio, de servir, de qué servir, ¿no? Eh, bueno, yo les he contado en varios episodios como que este podcast empezó sin ser en realidad eh, un podcast entregado a Dios o como nada, hablando de mi relación con Jesús y no, empezó siendo como básicamente hablando de cualquier otra cosa y terminó llevándome a convertirse en un podcast, si le querés rotular con una característica, cristiano, ponele, le vamos a decir así. Em, pero yo en su momento, la verdad es que, y hasta hoy en día me cuesta como pensar, eh, no sé, muchas veces, ¿no? ¿Realmente pensaste en mí, Señor, para que yo haga este podcast, para que yo te sirva? Muchas veces esperamos como hacer perfectos o sin mancha o como, sí, dignos para servir a Dios, cuando en realidad todos somos llamados a servir. Con un micrófono, sin un micrófono, en una plataforma, abajo, a un amigo con una palabra o enfrente de 500 personas. O sea, desde lo más sencillo, pequeño, hasta capaz esto, frente a muchas personas o con una responsabilidad mayor. Todos en cierto punto somos llamados a servir, ¿no? Entonces, y todos, Dios nos quiere usar a todos. Así que quería hacer un episodio charlando de esto, ¿no? Y de cuando yo tal vez tuve esos pensamientos, ¿no? Como de, ¿por qué yo hablar de vos, Señor? ¿Por qué yo ponerme enfrente de un micrófono o rendirte en mis redes sociales, ¿no? Si yo soy tan imperfecta, y sobre todo en un momento de mi vida en el que les conté en otro episodio, ¿no? Como que empecé a hacer el podcast, la verdad, sin tener tanto conocimiento sobre las escrituras o sin tener una vida en la que yo me sintiese íntegra. Entonces, pensar que Dios me eligió y me usó, incluso siendo tan imperfecta, me hace pensar en que es un Dios de misericordia, de segundas oportunidades, que ve nuestro potencial, que a todos nos llama a servirlo, a servir a su reino, a ocuparnos de sus asuntos, y que a medida también que nosotros vamos dando pasos de obediencia y llevando su palabra y sirviendo en el área en el que cada uno lo haga, es como que Él nos va capacitando y nos va formando y va como abriendo camino y entendimiento y dándonos las herramientas también para poder hacerlo. Muchas veces es como que esos pensamientos parten de una religiosidad como de no conocer realmente el carácter de Dios y pensar que uno solamente puede servirle si somos de tal manera, ¿no? O si somos, entre comillas, como perfectos, cuando en realidad Dios usa a las personas más imperfectas y es algo que vemos a lo largo de las escrituras también, ¿no? Como Dios siempre fue usando personas que no eran las más aceptadas socialmente. No iba y elegía como al fariseo, al religioso, al más legalista. No, elegía a las personas más imperfectas y aún así es hoy en día, ¿no? Em, También aclarar como que el amor de Dios no es algo que merecemos, tipo, es algo que se da por gracia y así mismo es cuando somos usados no porque yo soy calificada para hacerlo, somos usados por la gracia y la misericordia de Dios. Eh, Así que hoy en día yo ya le entregué a Dios mis redes sociales, mi podcast, todo, pero en un comienzo Dios empezó eligiendo no a la Brenda que soy hoy, sino como a la persona que no conocía nada de la Biblia, que viví una vida esto, tal vez contraria a muchas cosas que la Biblia dice o su palabra dice. Y él me fue capacitando y me fue mostrando y también con un corazón dispuesto que tuve, ¿no? Como a decir, ok, Señor, vos querés usarme, listo, transformame también, transforma mi interior, mi carácter. Y bueno, hoy en día, este podcast que tengo es servirle a Dios y también
Algo que estoy haciendo que nunca les conté es como sirviendo en mi iglesia, algo que tal vez em, en su momento no sé si creía como necesario, era como, bueno, yo tengo mi podcast y hablo de ahí a Dios y ahí sirvo, y después fue como, no, es necesario también servir en la iglesia local. Eh, y creo que eso también algo que hace es forjar mucho nuestro carácter y Dios nos quiere usar también dentro del cuerpo, ¿no? Como y en las iglesias físicas. Em, Ser parte del cuerpo también es servir dentro del cuerpo. Y esto también implica como un acto de humildad, es también una disciplina espiritual, porque muchas veces, a ver, hay días que no sé si tengo las ganas de ir a servir a la iglesia, pero parte de una disciplina decir, ok, más allá de mis ganas, de mis emociones, elijo ir y hacerlo. Y la Biblia dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y realmente una vez que estoy ahí y vencí como esa pereza que tenía de ir y servir, cuando salgo llena como de, sí, del Espíritu Santo y de todo lo que Dios estuvo obrando en mí en esas horas de servicio. Otra cosa que genera el servir dentro de la iglesia es unidad, porque estás sirviendo con otros miembros de la iglesia. Entonces, tal vez si vos estás viendo este episodio y te sentís solo y no tenés amigos, que recibo tantos mensajes de decir, ay, quiero una amiga como vos, quiero que seas mi amiga porque no tengo amigos, no tengo nadie con quien compartir mi fe. Bueno, anda a tu iglesia y serví en tu iglesia y sirviendo vas a conocer a un montón de personas y eso va a generar unidad y es también forjar la paciencia, la tolerancia. Yo creo que servir es como les decía antes, ¿no? Sí, con un micrófono, sin un micrófono, en una plataforma, pero también, no sé, limpiando los baños de tu iglesia, lavando los platos, sirviendo en los comedores. Hay un montón de áreas por servir dentro de la iglesia. Eh, Hay un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10 que dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, no todos servimos por igual, cada uno es individual y Dios quiere usar a cada uno a su manera conforme a lo que le ha dado. Eh, También, bueno, se me viene mucho a la cabeza la parábola de los talentos, que la vamos a leer. Este pasaje es clave para que haya un respaldo bíblico de este episodio, que está en Mateo 25, es la parábola de los talentos, que dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Bueno, el contexto de este pasaje
es que estaba Jesús en el Monte de los Olivos hablando sobre eh, cómo debíamos esperarlo a Él cuando vuelva, ¿no? Y lo habló como con esta parábola de, ok, yo les doy recursos, yo les doy dones, les doy talentos. En ese tiempo de espera, ¿qué van a hacer con todo esto que yo les di? ¿Cómo lo van a administrar? Y a cada uno le dio algo único, porque nosotros no somos robots. O sea, no nos dio a todos 10. No, no nos dio a todos el mismo talento. A cada uno pensó una manera específica de darnos talentos, dones, recursos, oportunidades. Todos somos únicos. Entonces, así mismo, ¿no? Como cada uno tiene un talento especial, acá lo que estamos viendo es que el que le había dado 5.000, 2.000, ambos lo multiplicaron en distinta cantidad, que son distintos, pero los dos fueron recompensados porque los dos supieron administrar en ese tiempo sus recursos. Y así Dios quiere que nosotros hagamos acá en la tierra, que los dones que Él nos dio, que los talentos, lo que nos ha dado, que no lo desperdiciemos, que no lo escondamos en un hoyo, como hizo acá el otro siervo, que lo escondió por miedo. Porque muchas veces es por, sí, por miedo o por no creerse capaz, por decir, no, yo no sirvo para esto. O sea, yo voy a hablar de Dios. No, si yo no sé hablar, mejor que lo haga Brenda. No, o sea, vos también lo tenés que hacer desde tu lugar, desde donde puedas. No hace falta estar en un set con un podcast. Puede ser con una persona que vos conozcas, que le hables de Dios en el colectivo, en la calle, en tu lugar de trabajo. Eso también es servir. Eso también es saber administrar los recursos que Dios te dio. A mí algo que me pasó fue con las redes sociales. Era como, yo sentía que Dios me había dado esas redes, la audiencia, me había puesto en ciertos lugares públicos que después me llevaron a tener seguidores. Y en un momento de mi vida sentí como, ok, yo esto se lo estoy entregando a Dios, lo estoy sabiendo administrar o estoy siendo parte de este mundo frívolo y consumista que solo te vende cosas, te muestra viajes, te muestra hauls de compras, te muestra la foto perfecta de la familia perfecta y no, o sea, sí, yo sé que también soy parte de eso porque trabajo ahí y porque son las redes sociales, pero en un momento sentí como, Señor, esto te lo quiero entregar y quiero que sea para vos y quiero traer luz en medio de tanta frivolidad, de tanta oscuridad, de tanta perversidad y te lo quiero rendir y te lo quiero entregar. Entonces fue como, este recurso tan valioso que vos me diste, te lo rindo, te lo entrego. Y eso también para mí fue como administrar ese recurso no para mí, sino para el reino de Dios. Y sí, fue salir de mi zona de confort, fue tal vez perder marcas, fue eh, esto. Me pasa el día de hoy que cada vez que subo un video hablando de Dios, me genera como, ay, como cierta, sí, incomodidad, porque es salir de lo cómodo que es subir una foto de un viaje, subir un reel cualquiera, subir, no sé, subir cosas que capaz no genera tanto como un impacto en el espíritu del otro. Pero eh, dije, yo quiero ser como esa sierva fiel que lo que Dios le ha dado lo sabe administrar y lo usa para los recursos del reino y para los asuntos de su padre. Y bueno, ahí decidí entregar mis redes sociales eh, y tal vez eso, que genere como un efecto espiritual en la vida de otro. Entonces, con esta parábola, creo que Dios nos quiere despertar y decirnos, ok, con lo que yo te di a vos, ¿qué estás haciendo? O sea, estás callado, no estás haciendo nada, podés hablar de mí a tal persona que sabes que no está tan bien, pero no lo haces por miedo y escondes tu talento. No, acá Dios nos llama a despertarnos y que podamos usar los dones y los talentos que Él nos dio. Esto que yo les decía como de que yo tuve que salir y tengo actualmente que salir de mi zona de confort, me lleva como al versículo de Filipenses capítulo 2 que dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. O sea, para servir nos tenemos que despojar de nosotros mismos. Tal vez despojarnos
de lo que fuimos. Yo me tuve que despojar de la vieja Brenda, básicamente, o sea, en cierta medida. Y es, como les digo, romper esas barreras de incomodidad y del miedo al que dirán y de miedo a ser rechazados y de, en mi caso, perder trabajo. Y capaz vos decís, sí, sí, yo hablen de dones, pero yo no tengo ningún don. Yo con mi pasado, lo que he hecho, con lo que soy, a mí Dios no me va a usar, que usa a los demás menos a mí. Yo la verdad que sí, Dios, me acerco a tu presencia, oro estoy, pero no, usarme a mí, no. Y, ok, si Dios usó a Pablo, ¿cómo no te va a usar a vos? Pablo que fue perseguidor de cristianos, los mataba y después terminó siendo un apóstol. Vamos a leer este pasaje, es lo que les decía, ¿no? Como de, hay veces que nos tenemos que despojar de lo que fuimos para poder entrar en lo nuevo que tiene Dios, para poder ser usados por Él. En Hechos 9 está la conversión de Saulo a Pablo. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, luego comió y recobró las fuerzas. Ahí hasta el versículo 19 y después, si seguimos leyendo Hechos, vemos cómo Saulo, Pablo, fue usado y fue llevando la palabra de Dios y predicando y fue un instrumento y padeció un montón de dificultades hasta la muerte eh, por llevar el nombre de Jesús a todos los lugares donde el Espíritu Santo lo llevaba. Pero entiendan lo que les digo, o sea, Dios le cambió hasta el nombre. De Saulo pasó a ser Pablo y tuvo que despojarse de su pasado, de todo lo que había hecho, de haber perseguido cristianos, de haberlos matado, y se despojó de esa identidad en un encuentro con Jesús. Un encuentro de Jesús lo cambió todo en su vida, ¿no? Y él estuvo dispuesto, tuvo la disposición, porque vemos que él después no es que se encontró con Jesús y dudó y dijo, no, yo sigo matando cristianos. No, ese encuentro con Jesús produjo una transformación en su interior de tal manera que fue como que despertó. Ahí vemos también que ese encuentro produjo que tenga ceguera y después se le caigan las escamas y vuelva a recobrar la vista. Creo que también eso significa e implica que ese encuentro con Jesús hizo que salga de esa ceguera espiritual y pueda realmente ver a Jesús y llevar su palabra y transformar su interior, su identidad,
dejar su pasado atrás e ir hacia todos los lugares donde Dios lo quería llevar. Y una parte que me emociona muchísimo es cuando Ananías dice como, no, Señor, ¿cómo me vas a llevar a mí con Saulo, que es justo el perseguidor de cristianos y está acá en Damasco para matarnos a todos? ¿Me estás diciendo que yo vaya con él? Es como entregarme a que me mate, básicamente. Y Dios le dijo, ese hombre es mi instrumento escogido. O sea, Dios había pensado en Pablo para que sea su instrumento y no eligió a la persona más religiosa y tipo como al más perfecto, al que más creía en Jesús, al que más predicaba su... No, eligió a la persona que mataba a los cristianos. O sea, fíjense cómo Jesús, un encuentro con él en un instante puede transformar nuestra identidad si también estamos dispuestos a hacerlo, porque después si seguimos leyendo Hechos, vemos cómo Pablo respondió al instante su llamado. O sea, directamente no lo dudó. Fue y empezó a predicar. Lo hizo al instante, respondió al llamado. Entonces, Saulo no esperó a ser perfecto. No esperó a creerse capaz para ser usado por Dios. Asimismo nosotros, no esperemos a ser perfectos, a sentirnos dignos de servirle a Dios. No, anda por ese llamado que tenés, anda y habla de Dios, anda y serví en tu iglesia, a limpiar el baño, eso es servicio también. Vayamos y sirvamos sin esperar a ser capaces de hacerlo. O sea, Dios nos va capacitando a medida que nosotros vamos caminando en obediencia también. Y Dios lo redimió y no le importó su pasado, no le importó todo lo que había hecho. Quiso darle un nuevo punto de partida, un nuevo comienzo y un nuevo propósito también. Es hermoso saber que tenemos propósito en Dios. Y fíjense cómo en este pasaje también Ananías fue usado por Dios. Imagínense que Ananías decía, no, o sea, vos me estás llamando, Señor, a ir a hablar con Saulo que persigue cristianos. No, Señor, eso dejáselo a otra persona, yo no lo voy a hacer. No, Ananías, sabiendo que tal vez se podía enfrentar a la muerte, decidió ir igual y obedecer y servirle a Dios y ser usado. Se dejó ser usado por Dios, básicamente. Entonces, qué importante es poder responder también a ese llamado más allá de lo que sintamos, nuestras emociones, si nos creemos capacitados o no, si creemos que lo vamos a hacer bien o si lo vamos a hacer mal. O sea, es importante responder a ese llamado. Y otra cosa que pensaba a través de este pasaje es que Saulo, para poder ministrar a un montón de personas y llevar la palabra, primero, él necesitó dos cosas. Ser ministrado, o sea, Ananías eh, ministró a Saulo, y también necesitó de un encuentro con Jesús. O sea, fueron como dos momentos claves para que después él pueda ir y empezar a servir, a obrar, a ministrar. O sea, empezó su ministerio a raíz de esos dos hechos. Y también pensaba como, no sé, en mi caso, viste, era como, no, bueno, yo tengo el podcast y listo. No, serví en tu iglesia. El servicio no es algo opcional, como para algunos. El servicio es un llamado que tenemos todos los hijos de Dios, no solo algunos. Y nosotros podemos decidir, como leíamos antes en la parábola de los talentos, podemos decidir o enterrarlos o multiplicarlos. O sea, hacer buen uso de los recursos que Dios nos dio. Y cuando leíamos esto de el siervo que mal administró sus recursos, lo escondió su talento, básicamente, pensaba en, ahora en este momento estoy leyendo sobre la vida de Sansón y pensaba, él tenía un llamado y tenía dones, tenía talentos, su gran, así como talento que leemos en la Biblia era su fuerza, ¿no? Y él no supo administrar ese recurso que Dios le había dado para la gloria de Dios. Básicamente lo usó para él, para su propio bienestar, para sus propios intereses. Estaba como también enceguecido y metido como en el mundo y en saciar sus pasiones y deseos y no lo supo administrar para el reino de Dios. Eso fue por falta de carácter, o sea, para poder servir, para poder ser usados por Dios,
también tenemos que tener un carácter determinado, tenemos que tener obediencia, tenemos que tener disposición, porque si no, lo echamos a perder. Entonces, con la historia de Sansón, lo que podemos ver es que Dios a nosotros nos da recursos, nos da dones, nos da talentos, pero después los que tenemos la decisión de qué hacemos con esos recursos somos nosotros. O sea, Dios no nos va a obligar a nada. Nosotros decidimos qué hacer. Tenemos que ser como Josué, que él decidió y dijo, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. O sea, con todo esto que vimos de las escrituras, lo que quiero resumir es que necesitamos decisión como Josué, él decidió, fidelidad como los siervos fieles que supieron administrar sus recursos, necesitamos disponibilidad como Pablo, Saulo, y necesitamos de carácter, que fue lo que le faltó a Sansón. O sea, son como cuatro cosas claves para poder decir, Señor, usame y hacé conmigo lo que quieras y voy hacia donde vos me digas. Y para cerrar este episodio, hay un versículo en Mateo 25:40 que dice, lo que hicieron con uno de mis hermanos más pequeños conmigo, lo hicieron. O sea, cuando estamos sirviendo a otros, hacerlos con la pasión, las ganas, como si lo estuviésemos haciendo para Jesús, porque realmente cuando servimos a otros estamos sirviendo a Jesús. Así que hacerlo también con esa intención. De nada sirve servir pero con desgano, o servir pero a medias. Yo, por ejemplo, con este podcast, la verdad es que podría hacerlo así nomás, en mi casa, en pijama, como lo empecé. Pero en un momento dije, si lo estoy haciendo para Dios, quiero entregar lo mejor de mí. Y tal vez sí implique, bueno, invertir económicamente, implique más tiempo, más esfuerzo. em, un trabajo, es trabajoso, pero si lo hago para Dios, quiero entregar mi 100%. No quiero hacerlo con mi 20, con mi 10, así nomás. O sea, lo que hago por los demás lo hago para Dios, así que a Él le quiero entregar mi 100. Así que con este episodio quiero motivarlos a que puedan tener un corazón de servicio, a que puedan también empezar a servir en sus iglesias, a que puedan dejarse ser usados por Dios más allá de cómo ustedes se sientan, de su pasado, de lo que hicieron, de que no se sientan capaces. No, o sea, callen todas esas voces y sirvan y tengan ese corazón de dar, de servicio. Y no hace falta, como les digo, o sea, sí, servir en la iglesia, predicar, llevar la palabra, pero también está en lo pequeño. O sea, para mí servicio es también cuando estás cocinándole la comida a tus hijos en tu casa. O sea, eso es dar por el otro, es el servicio al otro. Doy con amor y preparo la comida con amor y, o sea, el servicio está realmente en el día a día, en lo más pequeño y en lo más grande. Y si ves a un compañero de trabajo que está mal, hablar con la verdad, ir y hablarle de Jesús. Y por más de que te cueste, es romper fronteras y es romper incomodidad y es ir a hacer a lo que somos llamados a hacer, que es servir a Dios. Y como les dije antes, esto es un llamado para todos, no solo para algunos. Así que bueno, espero que los haya motivado, que les haya gustado este episodio y que los anime a empezar a servir y a dejarse ser usados por Dios. Les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo episodio de mi podcast. Chau, chau.